Hola gente linda, ¿cómo están? Bien, esto es un pequeño experimento, les cuento, es recontra aeroporte, pero la idea es poder un poco compartir pequeños videos de algunos aspectos que no estábamos pudiendo ver en clase. Bueno, como saben, el tema de la educación online también tiene sus limitaciones. Y un tema del cual no pudimos estar hablando es el arte paleocristiano. Entonces lo que voy a hacer ahora es con este pequeño video, en dos partecitas, es hacer un pequeño recorrido, así muy a grandes rasgos, con respecto a lo que es el arte paleocristiano. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Como les dije, esto es bien a grandes rasgos. La idea es más o menos ver esos orígenes de lo que fue el arte cristiano. Entonces, de ahí justamente ese sufijo paleo, que en griego significa el antiguo, digamos, lo viejo, porque en el arte paleocristiano lo que vamos a aprender, o sea, con esta pequeña presentación, es ver un poquitito cómo se originó el arte cristiano. Y cuando hablo de cristiano, esto ahora engloba toda la cristiandad, sobre todo desde el punto de vista histórico. Lo principal que tenemos que saber es que el arte paleocristiano justamente consiste en una adaptación de ese arte antiguo. ¿Por qué hablamos de adaptación? Porque el arte cristiano no, o sea, no aterrizó así en una nave espacial, no es que surgió así de la nada, sino que cuando los cristianos pudieron realizar sus cultos, o sea, cuando se le dio esa tolerancia, sobre todo de culto, es que ellos van a comenzar a poder manifestarse abiertamente como cristianos, y sobre todo ahí entonces que el cristiano va a cobrar un gran impulso y van a comenzar ellos a inspirarse de lo que veían en su contexto. ¿Cuál era ese contexto en el cual surge el arte paleocristiano? Es el contexto romano. Y no solamente romano, sino que Roma en una época específica. Esta época específica era ya la época del Bajo Imperio. Una época en la que también, ¿verdad? Tenemos ese problema de cómo definirlo o cómo, digamos, ubicar nuestro arte, porque también tenemos el arte romano del Bajo Imperio, pero al mismo tiempo también tenemos ese arte de la antigüedad tardía, que ya es, digamos, los finales del arte antiguo y los inicios de lo que va a ser el arte bizantino. Entonces hay toda una discusión de en qué época, o sea, cuál es el contexto, por así decirlo, y después toda la discusión en torno a ese arte de la antigüedad tardía, de si es que era una decadencia o una continuidad de ese gran arte romano o de ese gran arte antiguo, por así decirlo. Pero en fin, esos son aspectos estéticos que, digamos, no vamos a analizarlos tanto, porque aquí lo que a nosotros nos importa es justamente centrarnos en ese arte cristiano. Y el contexto en el cual estaba viviendo el imperio en esta época es justamente ese contexto de un periodo de mutación y de crisis que se estaba viviendo en el imperio romano. O sea, el imperio romano estaba pasando aquí de lo que era la época del Alto Imperio a lo que va a ser el Bajo Imperio. Y sobre todo, digamos, tenemos un paso que se va a dar en lo que se refiere a esa imagen del Estado conquistador, victorioso, en constante expansión que veíamos durante el Alto Imperio. Aquí, en el periodo del Bajo Imperio, va a cambiar a ser ya un Estado que está en constante defensa. Es decir, Roma ya no puede más expandirse tanto como era antes, sino que tiene que estar constantemente defendiendo su territorio. Y vemos entonces ese paso, ¿verdad? Del defensor, o sea, del conquistador al defensor. Sobre todo, bueno, Trajano, que fue el emperador que llevó al Imperio Romano a su máximo de expansión, y sin embargo, ya a partir de Adriano, vemos que Adriano dice, che, ya no puedo más continuar con esto, entonces, expandiéndome, entonces, hora de comenzar a invertir en defensa. También en este periodo vamos a un periodo de crisis, o sea, de transición religiosa, porque el Imperio Romano va a pasar de un estado politeísta y también enoteísta, es decir, el enoteísmo es un politeísmo por el cual tenemos un dios principal y bastante, o sea, una religión bastante jerarquizada en la cual hay un dios principal y bien marcada su importancia y otros dioses que están, digamos, sujetos a él.
Y cuando llega el cristianismo, entonces se hace ese paso después al monoteísmo. Y eso se va a reflejar también en los aspectos iconográficos, porque entonces vamos a ver cómo la imagen del emperador va a cambiar. El emperador va a dejar de ser ese emperador eternamente, o sea, buen gobernante, buen conquistador, el que hace obras públicas, a pasar a llamarse o hijo de la diosa Venus, a pasar a ser ese emperador ya entronizado, divinizado y relacionado con dioses solares. Algo que tenemos que saber también de la cultura romana en esta época es que el cristianismo, si bien es cierto que Cristo nace durante la época del emperador, Augusto, esto fue a fines del siglo I antes de Cristo, o sea, Augusto comienza a gobernar en el año 27-29 antes de Cristo, y o sea, ahí comienza ahora su reinado, y Cristo nace en esta época, pero no es que el cristianismo ya se va a sentir, o sea, sin influjo en esa época, sino que el influjo del cristianismo se va a sentir más, sobre todo a partir del siglo II después de Cristo, que es una época en la que también Roma estaba comenzando a introducir nuevas divinidades en su panteón religioso, sobre todo divinidades traídas de Oriente. Hay que saber que la religión romana no daba mucha esperanza a la vida después de la muerte, o sea, medio pobre era la religión romana, que eso lo heredan de la griega, o sea, vos te morías y te ibas al infierno. Hay que aclarar que en la religión griega y romana, infierno es el reino bajo tierra, no es el infierno así cristiano, no está el demonio, hay fuego, tortura y demás, sino que también en el infierno de los griegos y romanos también existía lo que era para ellos el paraíso, que eran los campos elíseos, pero bueno, todo estaba bajo tierra, pero no es que los buenos se iban directamente a los campos elíseos, o sea, había toda una serie de ritos que había que cumplir para tener ese acceso a los campos elíseos. Esos ritos eran unos ritos secretísimos, los famosos ritos de Eleusis, que hasta ahora no se sabe qué mierda consistía. Y por eso es que no todos tenían acceso a esa salvación, a esa vida después de la muerte. Por eso es que los romanos van a ir introduciendo eh, religiones, digamos, traídas sobre todo de Oriente, que van a tener mucho éxito por la importancia que le daban ellos a esa vida después de la muerte o esa resurrección, por así decirlo, que es sobre todo el caso de las religiones egipcias, ese culto sobre todo a la diosa Isis, los cultos al dios Mitra, y con esa serie entonces de religiones más, un poquitito más esperanzadoras, es que va a entrar el cristianismo también a Roma, con la diferencia de que la religión cristiana es un poquitito más celosa, por así decirlo, y que va a tener, digamos, sus límites con respecto al culto romano. Otra pequeña aclaración que quiero hacer aquí también para entender la cultura romana es que los romanos tenían eh, la religión pública y la religión, o el culto público y el culto privado, lo que ellos llamaban la sacra pública y la sacra privada. Para un romano, digamos, vos en tu casa podías ser la religión, podías pertenecer a la religión que querías. Querías adorar a Satanás, podías adorar también a Satanás. Siempre y cuando, o sea, el único límite que ellos ponían a el culto privado en la casa es que ese culto, en primer lugar, no consistiera en reuniones secretas. Los romanos eran un poquitito paranoicos, o sea, ellos pensaban que reunión secreta era sinónimo de comenzar a crear un complot contra el Estado. Entonces, el culto que fuese en tu casa no tenía que consistir en reuniones secretas. Y lo segundo es que tu culto privado no te impidiera participar en la sacra pública, en el culto público, es decir, el rendirle homenaje a los dioses romanos, específicamente al Júpiter capitolino, y también rendirle homenaje a los emperadores. Esos eran los dos límites que ponían los romanos a el culto privado. Y justamente ahí es que entró ese choque con los cristianos. Los cristianos se oponían, en primer lugar, o sea, a que fuesen públicas sus reuniones, eran reuniones, ¿verdad?, de carácter secreto, y en segundo lugar, ellos se oponían también a ese homenaje al emperador
y también ese homenaje a los antepasados, por así decirlo, a los antepasados, al Júpiter capitolino y a los emperadores. Entonces, eso es lo que va a crear ese choque, sobre todo entre los primeros cristianos y Roma. O sea, no es que la persecución pasaba nomás por eh, perseguir porque eran cristianos nomás, sino que, como les dije, no cumplían con esos requisitos eh, que la religión romana imponía para cualquier tipo de culto. Aquí con estas, bueno, pasando un poco a lo iconográfico, lo que les había hablado, entonces en estas imágenes podemos ver ese contraste el cual les hablaba entre lo que eran los emperadores del Alto Imperio con los emperadores del Bajo Imperio. Sobre todo en lo que se refiere, ¿verdad? Acá vemos una moneda donde le vemos al emperador Julio César. En un lado está, ¿verdad?, el rostro de Julio César. En otro lado vemos a la imagen de la diosa Venus, sobre todo la Venus Genetrix, la dadora de vida, la que por eso muestra un pecho. O vemos otra moneda del emperador Trajano y en otro lado la columna de Trajano. Entonces acá, que era también una columna que fue hecha justamente para hablar de las victorias del emperador Trajano sobre los dacios, que fue Trajano, como les dije, que llevó a Roma a su mayor época de expansión. Entonces, por un lado, ¿verdad?, acá al lado izquierdo vemos esas monedas que nos hablan de esa imagen del emperador del Alto Imperio, era el hijo de Venus, el constructor de obras, y a la derecha, emperadores del Bajo Imperio, sobre todo los que comienzan a relacionarse con los dioses solares. Por un lado vemos al emperador Aureliano con una corona, ¿verdad?, que tiene como si fuesen los rayos, ¿verdad?, del sol, y en el otro lado ya al dios Sol Invicto, el dios Sol, que es un dios que viene de Palmira y que justamente era muy popular entre los soldados romanos y que fue introducido para de alguna forma contrarrestar, por un lado, a ese dios cristiano, también que estaba comenzando a tener éxito entre la multitud, y por otro lado también para hilar con aquellas divinidades solares venidas de Palmira y también de Egipto. Y aquí vemos que el mismo Constantino estuvo también dentro de esa política, porque de un lado vemos, ¿verdad?, al emperador Constantino y detrás vemos al dios Sol. O sea, esto menciono simplemente para entender el contexto que estaba en Roma al momento en el cual los cristianos comienzan a desarrollar su primer arte. Esto después les voy a ir pasando en las presentaciones, ¿verdad?, en nuestra plataforma, pero simplemente para mencionar, ¿verdad?, ese gran desarrollo que tuvo el cristianismo, sobre todo el cristianismo que comienza, ¿verdad?, se desarrolla, ¿verdad?, obviamente en la zona de Israel, pero después va a ir conquistando el mundo helénico, sobre todo lugares importantes de ese contacto entre el mundo griego con el romano y también con el mundo de Jerusalén, por así decirlo, con el mundo, con la zona de Israel, que va a ser Antioquía, o sea, eso, o Alejandría, también esos puntos importantes para la cultura de la antigüedad y sobre todo de mucho contacto con otras culturas, van a ser también centros importantes del cristianismo y eso es lo que va a producir la expansión del cristianismo a lo largo del mundo romano. El problema va a venir a partir del siglo II, cuando comiencen a aparecer las primeras imágenes. Entonces los cristianos comiencen, no olvidemos que el cristianismo viene del judaísmo, y en el judaísmo no está muy bien vista la representación de imágenes, lo que no significa que no haya existido luego ningún tipo de imagen. Eh, el Antiguo Testamento más que nada lo que prohíbe es la representación de personas, de animales, en imágenes. Pero vemos que en la misma Biblia, o sea, cuando Dios le dice a perdón, a Moisés que haga un arca en el cual va a introducir las tablas de la alianza, le dice que haga imágenes de querubines, o sea, que esté decorada también con imágenes. Entonces, eso va a hacer que también en documentos como el Talmud babilónico se hable de que se pueden decorar, sobre todo después em, las las casas los lugares de oración, de las sinagogas, que puedan ser decoradas, que puedan ser pintadas con motivos vegetales, por ejemplo. Entonces tenemos un tipo de imágenes ligadas no al culto, pero sí a la decoración en lugares de culto. Entonces es importante mencionar esto porque de ahí es que los cristianos van a quitar, digamos, también
un punto de partida. Entonces, de esa misma forma es que los primeros cristianos tenían cierto rechazo con respecto a las imágenes y se inicia toda una discusión, pero progresivamente va a ir entrando ese uso de las imágenes, porque como les dije, mismo entre los primeros judíos hubo una pequeña excepción a la norma, ¿verdad?, de la prohibición de imágenes. Entonces, ese es el punto de partida del cual van a arrancar los cristianos. Y aquí sobre todo aparece la imagen de Clemente de Alejandría, que él va a lanzar dos textos, el Protrepticus y el Pedagogo, en lo cual él habla sobre todo, hace un pequeño catálogo de cuáles son esas imágenes permitidas y cuáles son esas imágenes prohibidas. Sobre todo él hace una especie de apología de aquellas imágenes simbólicas, es decir, el cristiano puede tomar imágenes que sean simbólicas y darle una interpretación cristiana, pero sí las imágenes recontra prohibidas van a ser aquellas imágenes de lascivas, por ejemplo, qué sé yo, las eternas escenas de los amores de Marte y Venus, o imágenes de desnudos. Entonces, esas son las imágenes que Clemente Alejandría va a decir, no, este tipo de imágenes no puede entrar. Pero sobre todo con Gregorio Magno, que ya mucho después es que va a venir también esa gran utilización de las imágenes con fines pedagógicas, pero eso es resultado también de un debate que empezó mucho tiempo antes. Eso, ¿verdad? Muy a grandes rasgos para entender sobre todo nuestro contexto eh, histórico-cultural donde va a surgir nuestro arte paleocristiano. Lo primero que tenemos que saber del arte en paleocristiano es que tenemos dos épocas bastante marcadas. Un arte paleocristiano antes del Edicto de Milán, que es lo que vamos a ver hoy, y un arte paleocristiano después del Edicto de Milán. ¿Qué era ese Edicto de Milán? En el año 313, el emperador Constantino dio una tolerancia de cultos, un edicto por el cual a los cristianos se les permitía eh, practicar su fe de manera abierta. Antes era bastante, o sea, el cristiano no podía decir abiertamente que era cristiano. Había épocas de más persecución, épocas de menos persecución, pero en líneas generales era un culto bastante, digamos, limitado, bastante restringido. Con Constantino y con ese edicto de Milán es que se da la tolerancia de culto y es que los cristianos pueden abiertamente definirse como cristianos. Y después, ¿verdad?, de este edicto de Milán, tenemos también más que nada tres periodos, o sea, ese arte paleocristiano bajo Constantino, ese arte paleocristiano bajo Teodosio y bajo Justiniano, aunque Justiniano tenemos ese problema de paleocristiano, proto-bizantino, o sea, ahí sí tenemos una mezcla, digamos, de, o sea, quién termina y quién comienza. Pero sí, sobre todo es interesante ver esa diferencia entre el arte paleocristiano durante Constantino y durante Teodosio. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Lo más llamativo, sobre todo lo primero que tenemos y lo más característico de ese arte paleocristiano antes del Edicto de Milán, es que, como era, recuerden, una época en la cual estaba bastante restringido el culto cristiano, es que el arte es un arte mucho más privado, mucho más callado, mucho más secreto, por así decirlo, y por supuesto con mucha economía de recursos, es decir, los cristianos utilizaban, o sea, lo menos posible para su arte. Lo importante era que se entendiera y punto. No es que así voy a gastar una millonada en decorar un interior porque no pasaba por ahí la mano. Lo que tenemos que saber con respecto también a esta primera época es que hay que desmitificar algo. Los primeros cristianos no se reunían en las catacumbas, o sea, ese cuento que nos vendieron, que data de la época del romanticismo, de que los cristianos se reunían en secreto en las catacumbas, es algo que no es cierto. Las catacumbas tenían una función que era simplemente para enterrarle al muertito y ahí de vez en cuando se hacían pequeñas ceremonias de recordatorio, que se le prendían velitas, porque para los primeros cristianos los primeros santos eran mártires, entonces de ahí la importancia de ese culto en torno a los primeros mártires y de ahí la importancia de irse a la tumba a rendirle, digamos, homenaje a los mártires. Pero no eran las catacumbas donde los cristianos hacían
sobre todo sus reuniones de culto, las normales. Esas reuniones se daban en las casas de particulares, las llamadas domus ecclesia, es decir, casa iglesia o iglesias, digamos, en las casas. Vemos acá, esto les dejo también para que lean después con el documento, aquella descripción que nos daba San Justino, por ejemplo, ya en el año 155, de cómo eran aquellas reuniones, o sea, en qué consistían aquellas reuniones en las casas de familia, o sea, muy parecido más o menos a lo que es la misa hoy, la misa católica sobre todo, pero obviamente mucho más simplificada, pero digamos la idea en general consistía en eso. Tenemos un ejemplo bastante, digamos, interesante, o sea, los pocos ejemplos que tenemos bien así, acabados, por así decirlo, de cómo era una Domus Ecclesia, la tenemos en una ciudad en Palmira. Palmira, esto está en lo que hoy es Siria. En Palmira era una zona bastante importante porque era ese puente más o menos o sea, que unía sobre todo la parte de Europa con Oriente, era ese puente, entonces de la importancia estratégica que tuvo Palmira, sobre todo para los romanos. Y ahí, sobre todo, en esta ciudad de Palmira, vamos a ver que hubo cierta tolerancia religiosa, entonces vemos templos cristianos, templos judíos y templos paganos. Y de por sí los templos paganos ya también tenían una fusión entre lo griego y la religión de Palmira. Esta imagen que vemos aquí es justamente eh, una de las, o sea, parte de lo que fue reconstruido, digamos, de esta Domus Ecclesia de Palmira. Y en esta imagen a continuación vemos acá arriba las ruinas, digamos, ya que Isis no destruyó más de lo que ya Anga estaba. Eh, esta ruina, ¿verdad?, de uno de los muros de la Domus Ecclesia. Y acá vemos una imagen, ¿verdad?, un plano de cómo era la casa. Acá vemos el acceso, después una especie de jardín interno, acá la imagen que vimos anteriormente, que era la pira bautismal, por así decirlo, una habitación que consistía en el lugar de donde se daba la catequesis y el lugar, la iglesia, propiamente dicha, el lugar de asamblea, que era orientada, es decir, mirando al este. O sea, de ahí viene también esa inspiración de las iglesias cristianas de sus primeros tiempos, sobre todo, de que estaban orientadas hacia o sea, el altar tenía que estar mirando al este. Esto es del siglo III después de Cristo. Y de las imágenes que tenemos acá, fíjense, son de las primeras imágenes cristianas que van a aparecer, eran justamente aquellas imágenes relacionadas con la catequesis, entonces por eso es que vemos representaciones de la vida de Cristo. Acá a la izquierda vemos el pasaje evangélico en el cual Cristo está caminando sobre las aguas, y a la derecha aquella sanación que le hace Cristo, aquella persona que le dice, ese inválido que le dice, toma tu camilla y anda. Entonces leemos acá a este person llevando su catre ahí en la espalda. Entonces son justamente, como les había mencionado, esos relatos evangélicos, porque se comienza a ver esa importancia pedagógica que puede tener la imagen. Ahora, como les dije, una economía de recursos bastante marcada, ¿verdad? ¿No? Que se refiere a eh, pintar de manera bien sencilla, de manera que se entienda, y eso justamente es algo que ya existía en el arte judío. En esa misma ciudad de Dura, Europos, estaba también una sinagoga, y acá en esta sinagoga, fíjense cómo estaba completamente decorada con varios pasajes también de esa historia del pueblo, imágenes de la historia del pueblo de Israel y también imágenes del Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos verlo aquí? En esta imagen que representa aquel momento en el cual Moisés golpea con su callado una piedra y brota agua. Son pasajes del Antiguo Testamento del momento en el cual los judíos salen de Egipto, vagan durante 40 años en el desierto y cada tanto, ¿verdad?, entraban en dudas de que Dios les había abandonado. Entonces, bueno, acá es que Moisés le da agua. Fíjense que tenemos 12 personas porque, bueno, representan a las 12 tribus de Israel. Ahora, un rasgo muy curioso que después también van a tener los cristianos es aquella apropiación también del código vestimentario romano, porque acá Moisés está vestido como un ciudadano romano. Entonces también ahí vemos para, digamos, adaptar un poco el discurso, es que a Moisés se lo viste con ropas de la moda
romana. Entonces, primer lugar y el verdadero lugar de reunión y de culto de los romanos, de los primeros cristianos, perdón, fueron las casas, ¿verdad? Las pequeñas iglesias dentro de las casas. ¿Qué ocurría en las catacumbas? Las catacumbas, como les dije, eran entonces ese lugar para rendirle más que nada culto a los difuntos. Y las catacumbas lo que nos van a ofrecer, sí, es un gran catálogo de imágenes, sobre todo porque es lo que quedó más en pie. O sea, las catacumbas eran como y hasta ahora, ¿verdad? Son todo un complejo laberíntico bajo tierra, eh, dentro de los cuales se van a decorar sobre todo las tumbas. El tipo más básico de tumba eran los llamados nichos, ¿verdad? Estos que vemos acá, estos nichitos para poner el cadáver y ahí eh, es donde estaba, ¿verdad? Bien sencillo. Para la gente con un poquitito más de plata es que construyen esta especie de, ¿verdad? Arco, lo que esto se llama un arco solium o arco solio en español, que era también una especie de nicho, pero el arco solio generalmente era, digamos, en una habitación única, la llamada cubiculum, que sí, esto estaba mucho más decorado con imágenes, y después ya las criptas más grandes, como el caso de las primeras criptas, las de San Calixto, las criptas de los papas, que era así, donde fíjense cómo ya tenemos columnas, ya es mucho más decorado. Pero nuevamente, recuerden, estos eran lugares más que nada para rendirle culto a los muertos. No eran lugares donde los cristianos se reunían constantemente y tampoco eran tan secretos, porque eh, las personas que cavaban las tumbas, digamos, estaban, o sea, tenían una existencia oficial, tenían una especie de tributo, una especie de impuesto. eh, Hay papas los cuales se los fueron a atrapar en las catacumbas, o los romanos sabían que los cristianos solían ir a las catacumbas, así que no es que era el lugar secreto que nadie conocía. Y en estas catacumbas, sobre todo, que van a comenzar a circular mucho en esas primeras imágenes de Cristo, las más antiguas, sobre todo las, como les había mencionado, esas imágenes que eran simbólicas. La más conocida acá es sobre todo la imagen del buen pastor. Recordemos que, como le había mencionado en un principio, estaba ese pequeño rechazo, esa pequeña distancia que tomaban los cristianos con respecto a las imágenes. Por eso es que en lugar de pintarle al Cristo tal cual era, salvo en aquellos pasajes evangélicos, la idea también era pintar imágenes que hablaban de Cristo sin mostrarte a Cristo, como es el caso de el buen pastor, ¿verdad? Que es justamente una imagen traída de los evangelios, cuando en el evangelio de Juan leemos que Jesús dice que él es el buen pastor, que él conoce a sus ovejas. Entonces, hay también esa función, ¿verdad? Del líder catequético, o sea, también, bueno, al cual se le sigue las enseñanzas, el que otra vez esa noción de sacrificio, ya vamos a ver enseguida de dónde viene esa noción también de sacrificio, pero por eso es que también va a ser muy típica, y de las imágenes, de las primeras imágenes más típicas, es la imagen del buen pastor. Sobre todo, como les dije, por toda esa catequesis detrás del tema del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y cómo se explica, ¿verdad? De esa relación de Jesús con el buen pastor. Pero también hay un ejemplo traído del mundo pagano. O sea, en el mundo pagano existía también un dios que tenía un becerro en el hombro, que era el dios Hermes. Este tipo iconográfico de Hermes con un becerro en los hombros se llama Hermes Crióforo, el portador, ¿verdad?, del becerro. Y el Pausanias, que fue un escritor, de los primeros siglos de la era cristiana, que escribió más o menos lo que sería la primera guía de turismo del mundo antiguo. Él nos narra que en la ciudad de Tanagra existía un culto, o sea, una tradición anual en la cual a la jovencito más lindo del pueblo recorría con un becerro en los hombros, justamente para recordar que el dios Hermes había hecho lo mismo en una ocasión en la cual el pueblo estaba pasando por una peste, y que entonces de ahí es que, y le salvó al pueblo de la peste. Entonces de ahí es que viene la representación iconográfica del dios Hermes con un becerro en el hombro. Ambas imágenes son entonces ese Hermes crióforo. Acá vemos una cerámica ya más de época antigua, y aquí vemos una escultura de una copia romana ya de época imperial.
Acá comparamos entonces, se ve entonces a la izquierda la imagen del buen pastor, tapada por mi cara, y a la derecha la imagen de ese Hermes crióforo. Entonces, la inspiración viene a partir de ese Hermes, como les dije, crióforo. Ahora, hay muchos historiadores cristianos, pero recontra fanáticos, los cuales no les gusta esta interpretación. Entonces dicen que el buen pastor se inspiró a través de una escultura griega que se llama el moscóforo, que es el del joven que lleva a un venado encima del hombro. Pero el problema con ese moscóforo es que, en primer lugar, el moscóforo era un tipo iconográfico raro en el mundo griego, o sea, no había muchos moscóforos circulando en el mundo antiguo. Y en segundo lugar, ese moscóforo fue, o sea, después de que los persas destruyen, o sea, queman la Acrópolis, allá por el año 490, 480 antes de Cristo, cuando se reconstruye entonces la Acrópolis después de ese incendio de los persas, todas las imágenes votivas de la Acrópolis, todos los juroi y las jorai de la Acrópolis son enterradas, entre ellos el moscóforo, y recién en el siglo XIX fue redescubierto el moscóforo. O sea, los cristianos, imposible, los primeros cristianos imposible era que pudieran haber conocido el moscóforo porque estaba bajo tierra, ¿sabes? Lo que, no sé, el Espíritu Santo les haya dicho, o que vieran más allá de lo evidente. Entonces, por eso es que el moscóforo no sirvió de modelo para el buen pastor. El buen pastor tuvo como modelo al Hermes crióforo, por dos razones. En primer lugar, por una cuestión de marketing, es decir, los cristianos querían a los nuevos convertidos, a los neófitos, querían decirle, mira, relacionando, digamos, ustedes tienen en la religión pagana al Hermes crióforo, nosotros también tenemos a un crióforo, a un buen, que es el buen pastor, o sea, un Cristo que también tiene la oveja sobre los hombros, él también sacrificó, hizo un sacrificio para salvarnos, para salvar a su pueblo, así como Hermes hizo un sacrificio para salvar de la peste a los habitantes de Tanagra. Entonces, una cuestión de marketing, de decir, o sea, asocio la imagen de mi religión con una imagen que ya existe en el mundo pagano, así el choque cultural, o sea, yo me agarro a lo que ya existe. Y también para evitar choques culturales, ¿verdad? Del neófito que viene y que no se sienta tan perdido en una religión nueva, entonces que pueda tener imágenes que le sean familiares. Y la segunda razón es una razón también que tiene que ver con la persecución. Es decir, solamente el cristiano veía al buen pastor y sabía que era el buen pastor. El que no era cristiano y de repente entraba a una casa de alguien que secretamente era cristiano, eh, veía esa cultura y decía, ah, ese es el Hermes crióforo. Entonces, sin problema. Y la persona que era cristiana podía entonces estar a salvo y tener su buen pastor, que solamente para quienes eran cristianos podían reconocer en él el buen pastor. Entonces era también una forma de tener una iconografía que pudiera permitirles sobrevivir. Algo también que tenemos en esta época es que la imagen de Cristo, cuando comienzan a aparecer ya esas imágenes no alusivas de Cristo, pero que sí eran Cristo, es que todavía no había un consenso en cómo tenía que ser esa imagen. O sea, entonces tenemos un Cristo que era niño, que era filósofo, que era ciudadano romano, entonces todavía no había una imagen oficial, por así decirlo, de Cristo. En este sarcófago, por ejemplo, que vemos de Junio Basso, hay diferentes imágenes de la Biblia, diferentes escenas. Vemos acá, por ejemplo, a Adán y Eva, y vemos acá escenas de la vida de Cristo. A la izquierda, por ejemplo, vemos cuando aquel personaje sube a un árbol para verle mejor a Cristo. Y fíjense cómo está Cristo acá, es un niño. Esta es una escena del periodo adulto de Jesús. Acá, sin embargo, sí, cuando es Cristo, que se pierde en el templo y después lo encuentran, o sea, que se pierde y lo encuentran en el templo de sus padres. Acá vemos, ¿verdad?, que Cristo sí, bueno, es un niño, pero porque el momento en el cual ocurrió eso era efectivamente la niñez de Cristo. A la izquierda, sin embargo, vemos un pasaje de la adultez de Cristo, en la cual Cristo aparece eh, como un niño. Eso es una cultura, sobre todo, es que hay una creencia antigua y que después va a existir también durante la Edad Media, de que el alma, o como era el estado puro, digamos, tenía forma de niño. También por esa razón es que
vemos que a Cristo, como era la persona pura, es que se lo quería también retratar de repente como niño, a pesar de que aquí vemos un pasaje de su vida adulta. Acá simplemente comparo estas dos imágenes para ver el aspecto estético de cómo este sarcófago era bastante lindo para la época, porque digamos su estilo es muy parecido al estilo de lo que podemos ver arriba y en el friso del arco de Constantino. Sabemos ahí un arte cristiano que eh, está acorde a las modas de la época. Y estas dos imágenes vemos a Cristo vestido como un ciudadano romano. Acá arriba vemos a Jesús con la samaritana. Jesús, si no se dieron cuenta, es este acá con el pelo corto, o sea, este es recontra romano. Fíjense, Jesús con el pelo corto y sin barba. Totalmente diferente al modelo de Jesús que hoy tenemos, porque acá este Cristo está con no solamente la ropa romana, sino que también físicamente tiene esa moda, digamos, romana. Ya vamos a ver en el siguiente video cómo es que se produjo y por qué se produjo esa transformación. Y acá a la derecha vemos también otro pasaje evangélico cuando Cristo, o sea, esa mujer que toca el manto de Cristo y que se sana, a quien Cristo le dice, vete, tu fe te ha salvado. Nuevamente, fíjense, está con la ropa romana, está vistiendo esa ropa romana, y también tenemos esa moda romana del pelo corto y sin barba. Y estas son imágenes, ¿verdad?, del siglo IV después de Cristo, de las catacumbas. Entonces, Cristo era completamente, podía pasar por un ciudadano romano cualquiera, a pesar de que, les recuerdo, Cristo no era romano, era judío. Acá tenemos un modelo bastante curioso de esa adaptación iconográfica del profeta Jonás. Si bien Jonás en sí mismo no es una imagen de Cristo, sí Cristo va a utilizar la historia de Jonás como una alusión a lo que es la crucifixión. Para recordar nomás la historia de Jonás, Jonás fue un profeta al cual Dios le dice, andate a Nínive a anunciar que si no se portan bien voy a destruir la ciudad, re buena onda Dios. Y Jonás, que era recontra para allá, no se quiso ir, se fue a cualquier otro lado, sube a un barco escapando de su destino, hay una mega tormenta, los tripulantes tienen miedo, tiran las cartas al azar, por así decirlo, y se dan cuenta de que hay alguien que le desagradó a su Dios, se dan cuenta de que Jonás, le tiran del barco, le come un monstruo marino, nunca fue una ballena, la Biblia habla de monstruo marino. 3 días estuvo ahí Jonás, se arrepiente y ahí el monstruo le vomita, entonces él va después a Nínive, que es lo que podemos ver acá, sobre todo, fíjense, este personaje que le están tirando al mar, le come una serpiente, que es la serpiente que representa, ¿verdad? Se me fue la imagen, perdón. La serpiente que representa a el monstruo marino, ahí vemos que le está vomitando, y después de haber también, no sé por qué me sale esa, después de haber eh, predicado, digamos, Jonás va al desierto, se queda cansado y bueno, Dios hace que brote una higuera, que es lo que vemos acá, que está entonces cubriéndole a Jonás, entonces él puede dormir debajo de esa planta, así panchamente duerme su siesta. Ahora, tengan bien en mente esa postura corporal, porque esa postura corporal también los cristianos la traen de la mitología griega, en el mito de Endimión. Endimión era un joven bastante lindo, una especie de Dorian Gray, era que hace un pacto para nunca envejecer y quedarse siempre lindo, solo que a diferencia de Dorian Gray, cuyo retrato envejecía en vez de él, Zeus hace a Endimión que se quede eternamente dormido, así va a estar eternamente joven, eternamente bello. En eso aparece Selene, la diosa de la luna, que queda prendidamente enamorada de Endymión y ni corta ni perezosa va entonces a dormir, siempre a dormir, al lado de Endymión. Y esto es lo que podemos ver aquí también en este sarcófago, donde vemos el mito de Selene. Comentario al margen, acá lastimosamente mi cara le tapa a Selene. Comentario al margen, acá es que se van a inspirar para Sailor Moon. Por eso Sailor Moon se llamaba, o sea, era la hija de la diosa de Selene, era la reina Serenitis Yaishupe, viene entonces de este mito de Endymion. Y ahí entonces, como les dije, fíjense, comparen, acá vemos el cuerpo de este Endymion y
acá lo vemos a Jonás durmiendo. Entonces, es exactamente la misma postura. Como les dije, la idea era recrear entonces también aquello que ya existía y darle una interpretación cristiana. Y después, por otro lugar, van a surgir también los símbolos, es decir, todos aquellos símbolos alusivos, ¿verdad?, a Cristo o a los cristianos que, como les dije, nos hablaban de Cristo a los cristianos sin mencionarlo a ellos. Es muy típico las imágenes, por ejemplo, de animales asociados, ¿verdad?, a Cristo, pero uno de los más típicos va a ser el tema del pescado. El pescado sobre todo porque recuerden que varios de los primeros apóstoles eran pescadores. Y incluso en los evangelios leemos que a uno de los primeros apóstoles Jesús les dice, yo les haré pescadores de hombres. Cosa que hoy en día no sé si pasaría tan así, esa frase. Pero entonces de ahí es que viene, ¿verdad?, esa imagen, esa utilización de la imagen del pescado o que apareciera dentro también en estas catacumbas. Sobre todo acá vemos esta pintura también del tema de los pescados y los panes, en alusión a ese milagro, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes que hace Cristo, ¿verdad?, para alimentar a la multitud, multiplica peces y panes, entonces ahí también por eso es que aparecen las imágenes del pescado. Y después, recién cuando comiencen a convertirse, sobre todo más clases, o sea, gente más de clase más formada, gente más asociada a las sociedades secretas o que tenían esa reminiscencia de los cultos mistéricos de Mitra y demás, es que comienzan a buscarle una interpretación más, entre comillas, profunda, por así decirlo, a estos símbolos, y ahí es que viene eso de relacionar el pescado, convertirlo en un acróstico picora la palabra, de el nombre de Cristo, o sea, en griego, pescado, o sea, pez se dice ixus, que es lo que vemos aquí, y otra vez, ixus, yo lo puedo convertir en Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, o sea, Jesús Christos según Dios Soter, que es lo que dice ahora el acróstico. Entonces ahí se busca, digamos, una interpretación que solamente los cristianos podían encontrar, pero eso es un poco más posterior, o sea, también se vendió todo un cuento de que los primeros cristianos ya utilizaban esto, es un poquitito más posterior, pero sí efectivamente buscaban esa interpretación, digamos, de los símbolos como algo un poquitito más también profundo. Y ahí es que hace su aparición el llamado crismón, que va a ser ese primer gran emblema del cristianismo antes de la cruz. El crismón consiste en las dos primeras letras del nombre de Cristo, o sea, la J griega, que esta X que vemos acá, y esta que parece una P, en verdad es la letra Rho. Entonces, las dos primeras letras de Cristo en griego son las que van a formar parte de el crismón. La leyenda viene, eh, esta parte es bastante complicada, bastante compleja, pero el cuento de cómo esa palabra se formó, o sea, ese símbolo, ¿verdad?, cómo apareció, tiene que ver con el sueño de Constantino, con un cuento bastante ficticio. Ya le voy a explicar por qué. Según la leyenda cristiana histórica conocida, entre comillas, oficial, ya Constantino era un emperador pagano, él estaba en guerra contra otro pretendiente, digamos, porque estaba dividida Roma en ese entonces, Constantino versus Magencio, y llega una batalla que fue decisiva, la batalla del puente Milvo, en la cual Constantino gana, pero Constantino dice que él tuvo un sueño antes de esa batalla y que vio una voz que le decía que le dijo, ¿verdad?, esa voz, que hiciera este símbolo, que escribiera ese símbolo en sus escudos y que ese escudo les iba a dar, ese símbolo le iba a dar la victoria. Entonces Constantino hizo ese símbolo y atribuyó después ese símbolo al dios de su madre, a Santa Elena, al dios cristiano. Entonces, bueno, ahí es que da después la, eh, la victoria la atribuye al dios de los cristianos, después entonces el edicto de Milán. Ahora, hay dos versiones de este cuento, un cuento, ¿verdad?, que habla simplemente de una marca, una marca, digamos, de celeste,
y después el otro que ya habla del nombre de Dios, y la famosa frase que pasó, que se hizo famosa en latín, hoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás. Pero en verdad, como les dije, ese sueño es una leyenda muy típica del mundo romano que ya existió en otras ocasiones. O sea, unos años antes, Constantino también había tenido un sueño en el cual el dios Apolo le habla de un símbolo celeste que le va a dar la victoria. O en el caso del emperador Augusto, también Augusto, un oráculo le habló, ¿verdad?, en sueños de que un símbolo le iba a dar celeste, le iba a dar la victoria. O sea, ese cuento, digamos, de esa historia del sueño es simplemente algo que existía ya en el imaginario colectivo del mundo romano. Y otra vez, los romanos eran también mucho de tener símbolos, los caracteres que le llaman ellos en griego, que eran símbolos tipo X, tipo asterisco, que no significaban nada en sí mismo, pero que sí a los cuales ellos le atribuían poderes mágicos. Entonces también esa utilización de este símbolo, digamos, es algo que de alguna manera también atraía, porque los caracteres también eran muy parecidos al crismón. Entonces, de alguna forma también eh, iconográficamente o gráficamente eran muy parecidos al crismón y también, como les dije, no estaban lejanos a esa cultura, a esa costumbre que tenían los romanos de tener símbolos a los cuales le atribuían un poder mágico en el caso del pagano o de alguna forma, por así decirlo, milagroso en el caso de los cristianos. Pero así entonces como este símbolo, el crismón, va a comenzar a cobrar éxito entre los cristianos, va a ser, por así decirlo, además del pez, el símbolo que les definía, lo representaban los cristianos, incluso al cual después, basándose, perdón, en el Apocalipsis, van a agregarle, acá como podemos ver abajo, el alfa y el omega, es decir, Cristo como principio y el fin. Entonces ahí es que al crismón se le va a agregar el alfa y el omega, y los emperadores, como les había mencionado, ¿verdad? Que acá vemos ese paso de el mundo romano pagano al mundo romano cristiano. Fíjense cómo hace rato les mostré monedas en las cuales veíamos a los emperadores romanos asociándose con el dios Sol. Acá, sin embargo, ya vemos a emperadores romanos asociándose con Cristo, pero no aparece ninguna cruz, sino que aparece este crismón, que es ese, eh, como les dije, ese primer símbolo cristiano antes de la cruz. Bien, con esto entonces, disculpen si fui bastante acelerado, había mucho contenido en poco tiempo. Entonces esto es lo que fue, ¿verdad?, la primera etapa, ese arte cristiano, paleocristiano, perdón, antes del edicto de Milán. Recuerda que todo esto fue bastante progresivo, no es que fue de la noche a la mañana. Lo que tenemos que saber nomás, ¿verdad?, es que el arte cristiano tiene sus orígenes, entonces, en o sea, sus bases, por así decirlo, iconográficas y culturales, en el mundo pagano, del cual van a ir seleccionando qué toman y qué no, y a partir, sobre todo, eh, del siglo III, es que van a comenzar los cristianos a tener ya sus primeras imágenes, pero que progresivamente van a ir adaptándose, progresivamente van a ir desarrollándose, evolucionando, pero lo importante es, o sea, el gran giro que se va a producir es justamente ese edicto de Milán, que les dé la tolerancia de culto. Entonces, ahí es que los cristianos ya abiertamente van a poder presentarse como cristianos, y ahí entonces que se va a producir ese gran cambio que va a hacer que se defina bien, que se cristalice, perdón, lo que es el arte paleocristiano. Ahora, simplemente para terminar, quiero aclarar que hay mucha gente que basada, qué sé yo, Real o Dan Brown, eh, utiliza esta información como para decir, viste, los cristianos no le adoran a Dios, le adoran a Ra, a Zeus, a lo que sea, eh, no tiene nada que ver, o sea, este tema de la adaptación iconográfica es algo que en el arte ocurre, o sea, recuerden, las cosas no surgen de la nada, siempre uno se inspira a partir de algo que ya existía antes, o sea, los romanos se inspiraron en los griegos tomaron mucho también de Creta que a su vez tomó de Egipto, o sea, hay una constante adaptación iconográfica que incluso ocurre hasta el día de hoy. O sea,
Por dar un ejemplo concreto, los Estados Unidos tienen como modelo de su imperio el águila que justamente en un principio, en un origen remoto, representaba el imperio romano, pero esa águila también para representar o relacionar con otros imperios, la utilizó Napoleón, la utilizó también Hitler. Sabemos una constante, ¿verdad?, de utilizar algo que existía en el pasado para relacionarlo con algo parecido. Entonces, por eso, el hecho simplemente de que los cristianos tomaran modelos de la religión pagana no significa que ellos le estén rindiendo culto u homenaje a esos dioses paganos, sino que para crear algo nuevo parten de algo que ya existía, pero que tiene completamente otra significación. O sea, las imágenes del buen pastor hoy son el buen pastor. Por más de que se le haya tomado como modelo al Hermes Crióforo, no es el Hermes Crióforo porque si hay semejanza, ¿verdad? Como ya les mencioné, la semejanza pasaba por el aspecto práctico y el aspecto del marketing, por así decirlo, pero lo que representaba era otra cosa. Pero como les dije, simplemente tiene que ver con una cuestión práctica, ¿verdad? De que las cosas no surgen de la nada, siempre hay algo que existía ya, de lo cual uno se inspira para crear algo nuevo. Entonces, eso justamente es lo que hicieron los primeros cristianos para crear su arte, parten de algo que existía en el mundo pagano y a partir de eso ellos comienzan a evolucionar, a desarrollarlo para darle otra interpretación, pero a partir, ¿verdad?, de algo que ya existía, lo que no significa, ¿verdad?, que estábamos rindiéndole culto a los mismos dioses. Pero en fin, hoy vimos entonces esa primera parte. En el siguiente video entonces vamos a ver qué es lo que ocurrió después del edicto de Milán. Cualquier consulta que tengan, escríbanme siempre, estoy bastante accesible. Nuevamente les pido disculpas si es que hablé muy rápido, pero bueno, la idea es bien tener una idea general y después a través de los diálogos y debates y discusiones ir pudiendo profundizar. Bueno, muchas gracias y que les vaya bien. Ahí no sé cómo poner, ahí está. Chao.